Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra de parte del Señor que se encuentra en el libro de 2 de Corintios 6:14. Dice la palabra del Señor: No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una madera que se usaba en dos animales para que los dos animales, dos bueyes en este caso, pudieran caminar uno a la par del otro, y tenían que ser dos animales iguales. No podíamos poner un buey y un burro porque sería un yugo desigual. La palabra dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué la palabra nos habla, el Señor, de la unión con los incrédulos, de no unirnos con los incrédulos? ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia?, dice la palabra. ¿Y qué en comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz. Dice la palabra que somos la luz de este mundo. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, dice. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces nosotros, como luz, no podemos tener un compañerismo con las tinieblas, comunión con las tinieblas. Por eso la palabra dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Un ejemplo: una persona cristiana, un hombre o una mujer, está por unirse en unión, en casamiento, un cristiano con una persona que no es cristiana. Es un yugo desigual, porque la palabra dice que debemos unirnos un creyente con otro creyente, para que sea un yugo igual, para que sean las dos personas iguales. Si se une un creyente con un incrédulo, es un yugo desigual. Vemos hoy en día personas que se han unido en matrimonio con personas incrédulas. Un cristiano con un incrédulo. Hace mucho vimos una pastora unirse en casamiento con una persona que no era cristiana, pero seguramente estaba enamorada y bueno, conociendo la palabra, creo que tendría que no verse unido. Pero bueno, vemos que a veces vamos en contra de lo que dice la palabra. La palabra nos dice: no nos unamos con yugo desigual, y tratamos haciendo las cosas como queremos y no como lo que dice la palabra. También, si nos unimos con personas que son incrédulas, nos juntamos y hacemos un negocio o un grupo para trabajar, y sabemos que la mayoría son incrédulos, no conviene unirse con ellos, porque no va a terminar en algo bueno. Lo que sí debemos hacer es juntarnos y unirnos con personas que sí son creyentes. Porque si un incrédulo y un creyente, un cristiano, se juntan a conversar, en ningún momento el creyente
el cristiano le va a poder hablar de la palabra porque el incrédulo no le va a interesar. Entonces, ¿qué debemos hacer? No unirnos con ellos. Sí podemos tener una relación en el trabajo, podemos conversar, pero compartir cosas con personas que no son creyentes, que no son cristianas, va a llegar a que uno termine contaminándose de su manera de hablar. Sabemos que los que no son cristianos están en tinieblas. Lamentablemente es así. El reino de las tinieblas. Si no sos cristiano, estás en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué comunión va a haber con un incrédulo? La Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ven? Nosotros como luz no podemos reunirnos, no podemos compartir con personas que están en tinieblas todavía, porque vamos a salir contaminados y quizás nos apartemos del Señor y volvamos al mundo. Entonces, lo mejor es seguir en el camino del Señor, por más que seamos rechazados. Dice: ¿y qué concordia Cristo con Beliar? ¿Ve? Cristo con Beliar, con el diablo. No hay ninguna comunión. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Ven? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Porque Dios es un Dios santo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Ven? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor habita. El Señor, nuestro Dios, habita a través de su Espíritu en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Por eso nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, si nosotros nos relacionamos, hacemos amistad con personas no creyentes, vamos a terminar contaminando este templo. Este templo que debemos cuidarlo porque está el Señor viviendo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos juntarnos y podemos hablar, pero compartir y hacer amistad con personas que son incrédulas, lamentablemente nunca va a haber una buena comunicación y una buena unión. Porque ellos van a hablar de una cosa, nosotros vamos a hablar de las cosas de Dios. Y a las personas que no son creyentes, a los incrédulos no les interesa que les hablemos de Dios. A ellos no les interesa. Entonces, para que nos vaya bien, debemos unirnos con personas cristianas, no con incrédulos. Si usted, que está escuchando, se une con un incrédulo, no piense que le va a ir bien. No le va a ir bien. Le va a ir mal. Lamentablemente es así. Le va a ir mal. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nunca va a haber un acuerdo. Nunca va a haber una unión con personas que no son cristianas, creyentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si vemos que esa persona no cambia, y tendremos que dejarla y seguir a Cristo. Debemos dejar todo y seguir a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él vamos a llegar al Padre. Que esta palabra sea de gran bendición para todo aquel que la va a recibir en este día, sea sembrada en una buena tierra. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó esta palabra,
dale me gusta, compartila, suscríbete. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.